Bienvenidos a Entre Línea con William Herrera. En esta oportunidad vamos a conversar con el abogado penalista y criminólogo Cristian Sánchez. ¿Por qué con Cristian Sánchez? Porque aparentemente ha habido una alza, por decirlo así, en los hechos delictivos. Cada vez se van viendo hechos mucho más violentos, más graves. Se habla ya de una suerte de industria del secuestro, por ejemplo. Son hechos, fenómenos que por lo menos hasta hace algún tiempo no se conocían. Y además, de repente se los trata estos fenómenos sociales más por la vía de los efectos que por las causas. Yo quisiera ahora un poquito ver cuáles son las causas de todo esto. Y para eso lo hemos invitado a Cristian Sánchez, que es una persona precisamente entendida en temas penales, en criminología, que es la ciencia que estudia precisamente las causas del delito. Cristian, exactamente eso. ¿Cuáles son las causas de la delincuencia en general para que después vamos aterrizando en algunos hechos concretos? Claro, es, doctor, una pregunta muy compleja de responder, pero desde ya el abordaje tiene que ser multidisciplinario, ¿no? Interdisciplinario. Respecto a los recientes fenómenos, por ejemplo, del secuestro, hablaba usted, del narcotráfico, en general están vinculados al establecimiento de bandas criminales organizadas, transnacionales, coludidas con las nacionales que básicamente se constituyen como empresas criminales para cometer delitos graves, ¿no? Esta gente no está establecida para cometer robos menores, hurtos o eventualmente lesiones, no, sino cuando hablamos robos o situaciones mayores, hablamos de narcotráfico, de trata de personas, tráfico de estupefacientes, por supuesto, tráfico de armas, legitimación de ganancias ilícitas y en consecuencia los delitos conexos que suelen ser el homicidio y el secuestro en el caso concreto, ¿no? Entonces, una variable central en la nueva dinámica criminal en el país tiene que ver con el establecimiento del crimen organizado transnacional en el país, ¿no? Pero Sobre eso todo en Santa supondría Cruz. también una debilidad del Estado, porque cuando estamos hablando ya de unas bandas criminales internacionales, supone una suerte de globalización del delito. De hecho, Bolivia está dentro de esa globalización delictual, dentro de esta dinámica, sobre todo en Sudamérica, en que grandes empresas criminales como el Cartel de Aragua, el Primer Comando Capital, el Comando Bermelo, entre otros de ese nivel, se han establecido en distintos Eso ya países, se han asentado en Bolivia. por supuesto, no Ahí, solamente en de Bolivia, ahí viene el sino caso Marcet también, por ¿verdad? supuesto, no solamente en Bolivia, sino en Chile, en Paraguay. Ahora, lo que pretende la gran organización criminal, por supuesto, es asegurar su impunidad y su negocio. ¿Y cómo asegura, pues, la impunidad y el negocio? Generando dinero. Y esas grandes cantidades de dinero que genera el crimen organizado transnacional, usualmente también deriva en ingentes posibilidades de corrupción, ¿no? De hecho, hay estudios que establecen que hasta el 50% de lo que gana una organización criminal está destinada a la corrupción Wow, en eso, el primera órgano vez que escucho judicial. eso, No es Cristian. cierto, es ¿Sí? cierto, es cierto. Entonces, en esa medida, el poder económico hace que se multiplique pues, los efectos corrosivos del establecimiento de estas bandas criminales u organizaciones criminales. Pero ¿cuáles serían las causas de todas estas bandas, de todo este fenómeno, de toda esta dinámica nueva, moderna y que de pronto aparentemente va en alza? Se dice que el delito no se acaba, no se agota como Es un fenómeno fenómeno social, criminal, es es un un fenómeno fenómeno social. social. El Algún, tema es cómo lo controlamos. claro, algún criminólogo decía el delito es Ya. una normalidad, un fenómeno social. Lo que procura el Estado es controlarlo razonablemente para que puedan desenvolverse las personas, ¿no? Ese es el concepto que habla la criminología moderna. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque hay una globalización del delito. Hay grandes mercados de estupefacientes en Europa, en Estados Unidos, que requieren pues el insumo que Prácticamente se eso se llama la produce demanda. en Bolivia, Es un mercado como cualquier otro mercado. gigantesco, Ya. gigantesco, de modo que Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú, que somos productores tránsito de estupefacientes a nivel mundial, pues estamos más expuestos a el establecimiento sólido de esta organización criminal o de las organizaciones criminales y eventualmente a situaciones que derivan en circunstancias de inseguridad.
los secuestros, la permeabilidad a la corrupción de los órganos de persecución penal, la policía, la fiscalía, el órgano judicial, el quiebre de la estructura democrática en cuanto a tener un órgano judicial, una fiscalía y una policía idóneas de tal modo que neutralicen pues cualquier intento de corrupción. Eso todavía está en cuestión, ¿no? Ahí entra en juego también la impunidad. De alguna manera aumenta la delincuencia cuando hay más impunidad. A menor Totalmente. impunidad, menos delincuencia. Pero aquí hay un fenómeno especial, doctor. Sucede que la impunidad, sobre todo en nuestro sistema carcelario y penitenciario, está restringida a las personas que tienen dinero y poder, indistintamente dinero y poder venga de la política o de la actividad delincuencial directamente. Sin embargo, la gente pobre que por necesidad se involucra en el trasiego de 2, 3 kilos de droga, que por necesidad eventualmente comete pues un delito, esa es la gente que al no tener recursos paga finalmente, ¿no? El pato roto. Las famosas mulas, lamentablemente, ¿no? Así es, así es. Y en el caso de las personas que tienen poder e influencia y dinero fundamentalmente, está la puerta giratoria de la cárcel. No ingresan, están 1 o 2 meses, cumplen, uno se olvida del delito, la prensa finalmente enfoca su atención a otra cosa y la persona está volviendo a la actividad criminal. Estamos hablando del gran marco Ya. del desarrollo de las organizaciones criminales que están en Bolivia, se han establecido. Marced es prueba inequívoca. A Marced no se lo ha detectado en Bolivia si es que no hubiera sido por información proveniente de Uruguay o Paraguay. Quién sabe, el sujeto, si no fuera por esa circunstancia, estaría impávido en el país, Seguiría a jugando sus fútbol en anchas, el torno. jugando en el torno, andando en vehículos de alta gama y codeándose con personas de todo nivel social en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, y eso es un dato importante también porque la captura o la neutralización de grandes criminales o peces gordos del narcotráfico siempre está vinculada a información proveniente de De otros afuera. países. No se ha detectado, particularmente no he sabido que la Fiscalía y la misma Policía o la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, de mutuo propio, a través de una investigación compleja y larga, detecte la presencia y la actividad de un criminal, de un pez gordo, y le ponga pues las manos encima y finalmente rindas cuentas a la justicia. Eso no ha ocurrido, no ha ocurrido. ¿Crees que hace falta la DEA en Bolivia? Es una pregunta también compleja. La DEA es una institución que tiene cerca de 30.000 agentes en todo el mundo. Un presupuesto alrededor de los 3.000 millones de dólares, prácticamente un estado en el mundo. Y por supuesto responde a los intereses de Estados Unidos. Ahora, siendo Estados Unidos eh, una potencia que consume bastante, pues los Un supermercado precursores, del consumo. un supermercado del consumo, necesariamente debe haber algún nivel de coordinación entre los organismos de persecución antinarcóticos de los países a efecto de que se neutralice a los peces gordos, a la actividad criminal, a la ingente cantidad de recursos, porque solamente atacando de forma integral y multidisciplinaria y multilateral se puede neutralizar una organización criminal. Bolivia sola no la va a hacer si no es con la colaboración. Y si, por supuesto, para esto es necesario tener algún nivel de coordinación con la DEA o con la Mossad israelí o con Carabineros de Chile o con la Policía Federal Argentina, O se Interpol de tiene que Francia. hacer o se tiene que hacer. Tenemos que ser más solidarios en ese sentido, ¿no? Y despojarnos de esa venda política, de ese sesgo ideológico que muchas veces hace daño, ¿no? Ujú. Hace falta abrir las puertas, hace falta democratizar la lucha contra el delito en su conjunto, hace falta pedir cooperación, hace falta incluso acceder a información internacional. Pareciera Totalmente. que una de las grandes formas de cómo descubrir los hechos delictivos es a través de la información. La información es valiosísima. Entonces, si no se socializa toda la información, si no se abren todos esos bancos de datos, lamentablemente también no se puede avanzar. No se, pues sin colaboración multilateral no se puede neutralizar o luchar efectivamente contra el crimen organizado. Países relativamente ideologizados como México, como Guatemala, en este caso, o El Salvador, que tienen posiciones ideológicas,
tienen una coordinación absoluta con la Unión Europea y con Estados Unidos en materias de luchas contra el crimen organizado. Y así debe ser, ¿no? Ujú. En materias técnicas, digamos así. Ya. Sin embargo, en el país todavía tenemos esa dificultad ideológica, ese sesgo que impide que eventualmente podamos tener la información oportuna, idónea, para neutralizar la gran actividad criminal y no caer en la vergüenza de ser informados a través de canales que incluso tienen que ver con la prensa sobre la captura o ubicación de grandes criminales, ¿no? Es todavía una deuda pendiente. Pero aquí también quiero hacer una acotación. El nivel de confianza en las instituciones. Y hablo de las instituciones, Poder Judicial, la Fiscalía y la misma policía. El nivel de confianza es muy importante para conectar a la calidad democrática, Y no, ¿no? para que la gente también proporcione y colabore, porque las víctimas muchas veces dicen, bueno, ¿para qué voy a dar la información o para qué voy a llamar a la policía Si me voy a poner en riesgo, claro, si me voy a o de poner... repente la policía no tiene el cuidado muchas veces de tratar con la debida consideración a esa víctima que ha ido a proporcionar la información? Vuelva, necesito tomar la declaración, déjeme su teléfono, y esto debe Claro, ser incómodo a veces, y ¿no? en la misma fiscalía, porque sucede de que es un trámite, es una burocracia, es muy denso para las víctimas ir a las Claro. instituciones que Termina deben renunciando. brindar protección y finalmente terminan dejando las cosas como Claro, están o claro. ya no quieren saber o se necesita mucho dinero y volvemos al tema del dinero. En ese entendido, el nivel de confianza, sobre todo del órgano judicial, la fiscalía y la policía respecto a la población a la que se deben, debe subir. En este momento, las instituciones peor evaluadas son estas tres. Ya. Y lo peor de todo es que ninguna de estas tres instituciones se preocupa en lo inmediato de mejorar su imagen, mejorar su credibilidad y mejorar la calidad de la confianza de la gente. ¿Qué hacer para cambiar esa visión? Es un trabajo muy integral, de largo Esto aliento. es como la selección boliviana de fútbol, nadie Claro, cree, ¿no es cierto? claro, si todos sabemos que está el problema, pero finalmente nadie se pone a trabajar, porque parece que los políticos de distintos bandos, doctor, Ya. tanto de la derecha y de la izquierda, están cómodos con esta situación. ¿Por qué? Porque instrumentalizan al órgano judicial, a la fiscalía, a la misma policía, de todos los bandos, No, insisto, no, de ¿no? acuerdo, de De todos acuerdo. los bandos. En consecuencia, parecería que hay una relación clientelar, le digo yo, ¿no? En la medida que tú me apoyes en ciertas circunstancias, es el mensaje del político, tú vas a tener cancha para hacer lo que Ya. Hay quieras. una complicidad colectiva. Claro, tienes tu chaco más o menos, ¿no? Ya, Entonces ese es el negocio y ambos nos protegemos. Y ya. esto es un fenómeno en Bolivia de hace, bueno, tengo uso de razón, hablamos de 20, 25 años que funcionan así las cosas, pero que en determinados momentos se ahonda más la situación, ¿no? Es más crítica. Esa circunstancia tiene que cambiarse. ¿Cómo se ha cambiado en algunos países? En Guatemala, por ejemplo, ante la cantidad deleznable de corrupción que había en las instituciones de persecución penal, se crearon por ley, por supuesto, organismos absolutamente independientes y encapsulados para investigar o procesar, ¿no? De tal modo que tengan un buen salario, haya un filtro de idoneidad y de calidad profesional adecuado y eventualmente se den todas las condiciones para investigar, procesar y sancionar, ¿no? Eso ha ocurrido en Guatemala y hasta presidentes han caído. Es la famosa comisión sí, puede ser, ¿estás hablando de ella? Exactamente, Que fue exactamente. una cooperación de las Naciones Unidas con gente de las Naciones Unidas, apoyaron a las instituciones, fortalecieron a las instituciones y hubo una lucha frontal contra la delincuencia y Contra, bajó la delincuencia. Y lo mismo ocurrió en Perú. Hay equipos especiales de investigación contra la corrupción que eventualmente tienen cierta autonomía incluso de las autoridades superiores del Ministerio Público. Y en Ya. esa medida, pues hay una lucha efectiva contra la corrupción y son señales importantes para la población a efecto de que confíen Cristian, nuevamente. ¿me estás diciendo de que de alguna manera los políticos interfieren en la parte operativa en algunos casos? Los políticos, doctor, interfieren En todo. en todo, Son un mal necesario. pero parece que la gran política en el país fuera como una gran organización también, ¿no? En que las piezas se van reemplazando y desechando, pero el Ya. instrumento, como decía el profesor Roxin, la gran empresa está ahí, ese es el instrumento para cometer el Eso delito. sigue intacto, independientemente Sigue de los cambios que intacto, pudieran eso haber. decía Roxin, ¿no? Ajá. Indistintamente quién caiga o quién suba, pero la empresa permanece. Y esta misma situación
de colusión yo veo bastante en los altos tribunales de justicia en el país, ¿no? Ujú. Todos se protegen, todos tienen más o menos un discurso unificado, todos tienen unos Todos intereses prometen combatir la corrupción, pero y todos tienen relaciones clientelares, ¿no? ya. Clientelares. Y pero en perspectiva, la sociedad, la población, el pobre es el que paga porque no hay acceso a la justicia. Ujú. Seremos tan malos los abogados, doctor, que el 96% de las acciones de defensa en el país son rechazadas. ¿Por qué? Porque pienso yo que el órgano judicial no vela por los derechos humanos. Los derechos humanos son de cumplimiento relativo, de un interés económico, de un interés social, de un interés publicitario, pero no hay un cumplimiento efectivo conforme la Carta Interamericana de Derechos Humanos o los diversos instrumentos de derechos humanos sobre la protección de derechos de las personas, ¿no? Ya. Hasta eso, la protección de los derechos humanos de las personas, indistintamente de la posición víctimas, victimarios, imputados, acusados, está en cuestión, siempre está en juego. O finalmente el magistrado, el juez dice, no me meto en este tema porque voy a tener problemas. Afecta hasta la independencia judicial, ¿no? Algo, Richard, pues perdón, Cristian, que me ha llamado la atención es el hecho de que ya se habla de una suerte de industria del secuestro. El tema del secuestro es un tema que está ahí. Muchas veces no se lo conocen públicamente, pero se dan casos. ¿Tienes idea estadísticamente cómo va esto? Es un tema importante también. Me atrevería a decir que solamente el 20 a 30% de los secuestros con fines extorsivos o vinculados a negocios inconclusos entre organizaciones criminales o clanes familiares dedicados a actividades delictuales son de conocimiento de la policía y la fiscalía. El resto no se denuncia o se soluciona internamente. Ya. Entonces es una cifra negra que por supuesto no se conoce. Y Mm. eventualmente lo que es investigado, procesado por la fiscalía es un remanente, me atrevería a decir, porque Menor, menor, por entre supuesto. delincuentes solucionan sus problemas, ¿no? Y tiene que pasar algo muy grave para que eventualmente se denuncie, se procese, ¿no? Ya. En esa línea de razonamiento está conectada esta situación también a las muertes que ocurren casi frecuentemente en el departamento, en el trópico de Cochabamba, ¿no? Los ajustes de Muertes cuentas. violentas, ajustes de cuentas, vendetas, que finalmente no tienen una investigación eficiente, completa y concluyente. ¿Por qué? Porque no se conocen los motivos, no se conoce el autor, las circunstancias, cuál es el detrás de ese acto criminal. Todo queda lamentablemente en que es una lucha entre bandas, es una situación de vendetta, está vinculado al crimen organizado y finalmente es una pelea de maleantes. Nada más. Nada Ahí más. termina. Y ahí terminó y a la Ya. semana siguiente vemos otro muerto. Ya. Algo, Cristian, que me llama poderosamente la atención es la famosa Ley 348 que se la hizo específicamente para combatir el feminicidio. Y lamentablemente pareciera, espero equivocarme, o vos me confirma, los feminicidios han aumentado. ¿Cómo se explica que una normativa que tenía que combatir el feminicidio aparentemente se ha convertido en un gatillador del feminicidio? ¿Cómo se explica este fenómeno? Yo creo, doctor, de que mm, la ley 348 responde a estándares internacionales, ¿no? Ujú. Esta ley se replica en distintos países, ¿no? Pero en cuanto a la aplicación y la protección efectiva de las personas y la educación de la sociedad, está al debe la ley y las instituciones que tienen el deber de implementarlo. Parte de la naturaleza de la ley es cambiar el sistema de pensamiento boliviano que es machista, verticalizado, autoritario, intolerante. Así somos los bolivianos, ¿no? Y lamentablemente esta La ley no ha podido situación cambiar eso. no ha sido cambiada. ¿Por qué? Porque no ha habido las actividades o los planes integrales de prevención o abordamiento del tema, sobre todo en la familia y en las escuelas. Entonces, Ahí es un si problema no se básico de aborda educación. ese problema de fondo, vamos a tener este ciclo de violencia intrafamiliar, de violencia contra la mujer, contra los menores y feminicidios recurrentemente, ¿no? Y eventualmente podemos fracasar como estamos tal vez fracasando en este momento, porque como usted bien dice, la cifra de feminicidios parecería que fuera en aumento o finalmente no hay una reducción ostensible en cuanto a la aplicación de la ley o desde la aplicación de la ley. Y Mm. lo mismo los infanticidios, ¿no? Tanto se habla del interés superior del niño, el deber del Estado, de la familia, de la sociedad de proteger la salud, la integridad de los menores y
Eventualmente también escuchamos circunstancias recurrentes de muertes de menores a manos de sus mismos padres o de su entorno. Entonces, la sociedad es la que no está abordando debidamente el tema de la prevención y el cambio de estructura mental. La ley no es suficiente. Aquí hay un problema de educación, cambio de los patrones culturales, cambio de mentalidad, muchas cosas. Pero realmente, doctor, Pero hay un trabajo de largo integra, pero aliento. lo que sucede es que nuestros políticos tienen la mala maña de gustar de las cámaras y solamente hacen reuniones interinstitucionales contra la lucha del feminicidio, reunión contra el tema de la violencia contra los niños, que plan integral, tanta burocracia, tantas cosas innecesarias, tanta publicidad que no tiene ningún efecto. Ujú. Día Internacional No de la se, No Violencia contra los Niños. ¿Cuál es el no se atacan efecto? las causas, No se se van a los atacan las efectos. causas, no se atacan las causas. Cristian, se nos está yendo el tiempo muy rápido y yo, por supuesto, quisiera, dada tu formación, tu experiencia en estos temas, ¿qué debe hacer la población frente a estos hechos violentos? Hemos visto cómo las famosas motos le quitan, le roban el celular y por defender el celular terminan muchas veces muriendo, convirtiéndose en víctimas. ¿Qué debe hacer el ciudadano que lamentablemente, por lo menos, cómo debe autoprotegerse? Algo básico que le pueda servir. Bien, respecto a delitos que tienen que ver con el robo, hurto, sustracción de cosas, especies, los teléfonos celulares, la cartera, dinero, la sugerencia que siempre se hace es que uno no ponga resistencia. Porque los delincuentes en general actúan drogados, alcoholizados o son muy temerarios, ¿no? Están en una carrera delictual donde los Están valores, con por toda la supuesto, adrenalina, están además. quebrados. Entonces, no hay que exponerse en cuanto a la integridad física, la vida, hay que entregar las cosas y eventualmente retirarse. En la casa, poner cámaras de seguridad es muy importante, tener sistemas de alerta vecinal también es muy importante, tener comunicación con la policía del sector, la EPI, una comunicación, si no es fluida, pero sí de confianza, ¿no? De tal modo que la policía pueda reaccionar en un tiempo oportuno cuando se cometa algún hecho delictivo o cuando la población requiera, ¿no? Eh, y finalmente, sobre en las circunstancias generales, hay que evitar pues lugares de riesgo, ¿no? Las muchachas no pueden estar expuestas en lugares oscuros, en lugares donde se venden bastantes bebidas alcohólicas, solas o en grupo de personas, ¿no? Del mismo modo, el consumo de bebidas alcohólicas es un acicate muy importante o un vehículo para la comisión de delitos graves, ¿no? De diversos delitos, ¿no? La fuente de los problemas, doctor, es el alcohol. El Ya. alcohol siempre es el alcohol, por experiencia de 18 años, les digo, ¿no? Ujú. En la función pública. Entonces, el tema del alcoholismo hay que trabajarlo en la casa, eventualmente reducir, eventualmente abordarlo, hablar de los temas, ¿no? Pero también yo creo que con todo respeto, las damas tienen que cambiar un poco su forma de ser. A veces van hablando por la calle por teléfono, como si no pasara nada, o van con su joya. Ujú. Es decir, hay una suerte también de exposición que yo creo que hay que evitarla y eso es un problema simplemente de tomarlo en cuenta. Es un tema, por supuesto, de autocuidado, ¿no? Y Ujú. aquí no estamos hablando de que estamos restringiendo el derecho a la mujer de mostrarse, no, sino de autocuidado que debe realizarlo el niño, el varón y la mujer. No exponerse, no mostrar cosas de valor, andar raudamente en la calle, estar siempre atenta o atento a circunstancias que eventualmente sean inusuales en la casa, vehículos, motocicletas, por supuesto, no llegar a altas horas de la noche a la casa o en estado inconveniente. No permitir, por otro lado, que los niños también estén expuestos a otros mayores de los cuales no se tiene la confianza total y debida. No podemos permitir en esa línea que los niños o adolescentes, varones, mujeres, vayan a dormir a otros domicilios de los tíos, de los amigos, porque ahí se abre la puerta para eventualmente una agresión sexual o una situación incómoda para los menores, ¿no? Hay que ser muy cerrados en esto, hay que tener mucho celo familiar, porque en la medida que uno se descuide, pues suceden los problemas y eventualmente podemos generar situaciones de violencia
contra los niños, niñas, adolescentes. También deben conocer, digo, hacer una suerte de vida comunitaria, porque muchas veces no se sabe quién es el vecino, quién está al lado de uno, quién está en los edificios arriba de uno. Yo creo que es importante también, digamos, esa vida comunitaria que no, que se la ha perdido un poco, ¿no? Que se la ha perdido por la propia dinámica, ¿no? De la globalización, del individualismo, ¿no? Del Ya. singularismo, pero eso también ya no hay vuelta, ¿no? Así es el mundo y a esa circunstancia va. Ahora, esas redes de comunicación, de confianza a través del WhatsApp es muy importante en la comunidad, del edificio, en el barrio, pero también hacer partícipes de estas preocupaciones a la policía, ¿no? A las autoridades del municipio, de los distritos municipales, para que se aborden debidamente los problemas, ¿no? Pero es un trabajo integral de todos. En esa línea yo vuelvo a insistir, las instituciones de persecución penal, más aún la policía que está en un contacto directo con la población, cuya naturaleza es servir a la población, tiene que tener un nivel de confianza alto, ¿no? Porque en la medida que eso ocurra, también la gente se desenvuelve mejor, es más feliz finalmente. Ya. Te agradezco, Cristian, muy ilustrativa la conversación. Creo que da para hablar mucho más, pero bueno, el tiempo se nos fue. Muchas gracias, doctora, a su servicio.